Hola, hoy vamos a ver una clase llamada La verdadera libertad. Y me alegra que hayas llegado a este punto, que estés tomando tus clases de entrenamiento bíblico de Lee 4 Die. Bueno, un objetivo de esta clase es, el Proverbio 16:6 dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuando uno entrega su vida al Señor, ocurre algo milagroso, algo sobrenatural. Y es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de nosotros. Y Él comienza una obra regeneradora y restauradora en nuestra vida. La Biblia dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando uno pues estaba lejos de Dios y lejos de Cristo, pues el diablo no perdió el tiempo. Y quizás uno por ignorancia, o bueno, por el pecado, por el amor a las cosas malas, o por herencia, porque uno hereda mucho, es innegable. No sé si has oído, ay, esta persona es igualito a su papá o ella es igualita a su mamá. Hay cosas que uno hereda de los padres, buenas cosas, otras cosas malas. A nuestra vida vienen a veces circunstancias que nos condicionan y que pueden llegar. Yo les voy a hablar claro, existe un mundo espiritual y existen espíritus inmundos, como existe el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Dios, y el reino de Dios, que es un reino de luz, de misericordia, de amor, de justicia. También existe el reino de las tinieblas. Tú puedes decir, ay, yo no creo tanto en eso, ¿no? Pero según el pensamiento científico, las cosas se prueban de facto, o sea, de hecho. Y el Señor dijo algo muy verdad. Él dijo que el ladrón no vino, o Satanás no vino, sino a matar, robar y destruir. Y sobra decir lo que sucede en este mundo. Muerte, robo y destrucción es la evidencia plena, la prueba reina de que existe un mundo oscuro que inspira, somete y usa a los hombres para hacer cosas malas. Ahora, no es que entonces, ay, no sé, como vi una vez una entrevista a un terrorista que hizo una cosa monstruosa. No, es que el diablo se me metió. Sí, él dijo eso, Satanás se me metió, pero él cómplice. Él, ¿por qué lo permitió? Porque fue un instrumento de Satanás para hacer esa cosa tan monstruosa. Porque nosotros los seres humanos debemos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Uno como persona tiende a evadir la responsabilidad y siempre echarle la culpa a otra persona. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor fue al hombre y le dijo, bueno, que esta situación, y él le echó la culpa a Dios. Le dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto que tú prohibiste comer. Bueno, y después la mujer le echó la culpa a la serpiente, y la serpiente pues no le tuvo a quien más echarle la culpa. Y ahí es donde uno debe reflexionar. Y como esta clase se llama La verdadera libertad, en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Lo dijo el Señor Jesús, diciendo, si permanecen en mi palabra y conozcan mi verdad, la verdad los hará libres. ¿Eso qué significa? Que tenemos que empezar a ser sinceros y honestos delante de Dios. Hay una escena muy típica y alguien decía, un alcohólico, para empezar a ser libre del alcoholismo, debe ir a un lugar que se llama Alcohólicos Anónimos, y se hacen unas ruedas sentados en círculo ahí las personas que están atravesando ese problema del alcoholismo, y dicen que lo que el guía o el entrenador que está allí, el líder que está allí para ayudar a las personas alcohólicas, dicen, lo primero es que tienen que reconocer que son alcohólicos. Entonces las personas se ponen de pie y dicen, mi nombre es tal y soy alcohólico. Entonces
yo creo que lo primero que uno debe o tomar la decisión es reconocer que necesita cambiar. La ventaja es que el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Él obra en nuestras vidas de una manera especial, dándonos convicción de pecado, convicción de que algo está mal en la vida de uno y que uno necesita cambiar. 1 Corintios 6:12 dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Así dice el apóstol, llamándonos a vivir en libertad. Uno cuando crece en el cristianismo, inicialmente uno tiene como los niños cuando crecen, etapas de religiosidad y de fariseísmo, y que todo es del diablo y que eso es del diablo. No, eso es atribuirle mucho, es entregarle al diablo todo, no. Pero el Señor nos manda a que seamos administradores de nuestra vida y dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Uno puede vivir en libertad, pero hay cosas que nos puede hacer daño si uno no establece límites. ¿Sí me entienden? No es pecado jugar un jueguito electrónico, pero si eso ya te controla, si se vuelve una adicción, eso lo está dominando a uno. Entonces de allí la premisa, o lo que yo entiendo, es que Dios nos llama a vivir en libertad, pero en honestidad y en comunión con el Espíritu de Dios. Por eso el vivir en libertad no es ocasión para vivir licenciosamente, dando gusto desmedido a nuestras pasiones y deseos, porque ahí estaríamos volviendo a la antigua forma de vivir, en donde nuestras pasiones y deseos eran el motor de nuestra vida, donde saciábamos nuestros ojos con todo lo que queríamos ver, que en nuestro estómago lo saciábamos con todo lo que quería comer, actuábamos de una manera egoísta e idólatra y avarienta, que la avaricia es idolatría al yo y al ego. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es la naturaleza caída. En Cristo Jesús nos vino a liberar de esa naturaleza. Y ese comportamiento dañino que teníamos antes de Cristo es el origen de muchas ataduras espirituales. No nos digamos mentira, aún en el cristianismo hay gente que ve pornografía y quedan atados a eso, que va tarde o temprano los va a separar eternamente de Dios. Se los tengo yo que decir. Miren, alguien puede decir: ay, yo no creo que la salvación se pierde. No, sí, lógico que el Señor tiene promesas para las personas que hemos dado nuestra vida a Cristo, pero no se nos olvide que en Apocalipsis, en una de las cartas a las iglesias, dice: arrepiéntate o borraré tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que ese esfero o ese lapicero, ese lápiz que usa Dios para escribir nuestro nombre en el libro de la vida cuando nos convertimos, por un lado está la punta que escribe, pero por el otro lado está el borrador que borra. Entonces, ¿y cómo se puede llegar a ese punto? Yo creo que la única manera en que uno puede perder la salvación es blasfemando al Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable, que pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, podemos vivir en libertad, pero hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo dice que cuidemos esta salvación tan grande. Si no se perdiera por nada, pues ¿por qué cuidar algo que pues ya lo damos por hecho? No, hay que tener cuidado, hay que tener nuestra relación con el Espíritu Santo a diario. Esto casi que se lo digo como un clamor y con sinceridad. Mira, no llegamos a Cristo destruidos, ¿pero por qué? Porque estábamos lejos de Él. Pero en Cristo Él nos libera, nos da una nueva esperanza, nos llena de gozo en nuestro corazón, nos cambia la perspectiva, es como un nuevo lente, nos cambia la perspectiva de la vida, pero no es para que nos olvidemos de Él y nos entreguemos otra vez al mundo y a nuestras pasiones y deseos. No tendría sentido eso.
sino que por el contrario, que esa misericordia que nos muestre nos empuje a querer más de Él, a apasionarnos más de su Espíritu, a anhelar esa vida en el Espíritu. Yo no sé, yo ayer que bueno, fuimos a una iglesia física y estuvimos con los hermanos en la fe y recibimos su amor y dimos nuestro amor en Cristo. Me sentía un gozo dentro de mí que yo decía, es el gozo del Espíritu y es algo, eso no se compra con dinero, eso no se logra teniendo, qué sé yo, haciendo cosas, sacrificios como uno antes hacía sin Cristo. No, eso se logra por gracia porque es un regalo de Dios. ¿Cómo perder eso? ¿Cómo contristar al Espíritu Santo? Entonces, esta se llama la verdadera libertad y hay que identificar, nosotros los creyentes tenemos dos enemigos. Quiero que presten mucha atención a eso. Que uno es nuestra naturaleza carnal caída, es nosotros mismos. Nosotros, como les decía, recibimos una carga de herencia. Y yo creo que es nuestra carne, es la inclinación natural a algo malo. Por ejemplo, si en tu casa tu papá o tu mamá o tu familia tendía a la pelea, a la ira, al enojo, a la frialdad, al resentimiento, quizás eso lo heredas y ya en Cristo pues tú sientes ese gozo, pero a veces en tu trato con tu familia te comportas de esa manera. Eso es una iniquidad. O los pecados sexuales, eso se hereda. Eso tiene, mire, de los pecados que más afectan en nuestro tripartito ser, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, es los pecados sexuales, porque no solo afectan la carne, en nuestra carne, sino nuestra alma, y llega a traer ataduras espirituales. Entonces, quizás esa herencia la traes consigo. O si fue una casa dado a la idolatría y entonces al espiritismo y a la brujería y al ocultismo, y tú conllevas con eso y tienes sueños pesados, sientes presencias oscuras en tu casa, oyes, ves cosas raras. Que ustedes dicen, pero eso sí es verdad. Créanme que claro que es verdad. Muchas personas llegan a Cristo en consejería y dicen, no, yo en las noches siento a alguien que se sienta en mi cama y cosas así. Pero no temamos. Mire, la Biblia dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando el Señor Jesús estuvo, ahí están en los evangelios, una de sus acciones o ministerio fue la liberación. Muchas personas llegaban endemoniadas, atadas, y el Señor, los demonios hablaban a través de esas personas. Ustedes me pueden creer, una vez entró a una sinagoga y un hombre endemoniado comenzó a gritar, hijo de David, ¿por qué no sé qué? Y comenzó, y él lo enmudeció y esa persona quedó enmudecida, pero no era la persona a la que él quería enmudecer, sino el demonio que operaba a través de esa persona. Entonces sí existen. Hubo una mujer que llegó encorvada por muchos años, casi décadas, y el Señor oró por ella y le ordenó a un demonio que se había sentado en su columna vertebral y lo expulsó, y esa mujer se pudo poner de pie. Ahora, quiero aclarar, no toda enfermedad tiene origen demoníaco. No, las enfermedades, mira, hay muchos factores que implica una enfermedad. Acuérdense que este cuerpo que tenemos por el pecado original, entró la muerte y es corruptible. Quiere decir que uno se enferma con los años. Dios no quería, Dios no nos diseñó así. Si uno lee Génesis, los primeros hombres vivieron hasta 967 años, casi 1000 años. O sea, y hubieran vivido eternamente si no hubiera sido por el pecado. Porque lo que hace Dios lo hace bien, no lo hace mediocremente. Dios nos diseñó de una manera maravillosa. Es lo que la ciencia incrédula no quiere reconocer, porque hay científicos creyentes que dan gloria a Dios porque se maravillan, por ejemplo, con el cuerpo humano.
Sí, sí, hay muchos documentales en National Geographic o en History Channel sobre el ser humano y es maravilloso. Como Dios, por ejemplo, hay uno que habla desde la gestación, desde el vientre de la mamá y hacen un video y es maravilloso lo que Dios hace en el vientre de una mujer cuando un bebé crece y desde algo que es una partícula que es invisible al ojo humano, desde la gestación del óvulo hasta cómo ese óvulo va creciendo y se va formando el corazón del bebé. Es algo, para mí, yo veo la gloria de Dios en la creación, en nosotros como seres humanos. Es maravilloso como Dios nos creó. Solo analiza el ojo humano, cómo a la luz se cierra la pupila y cómo a la oscuridad se abre totalmente. Eso es un diseño, y cómo entra la luz y se forma la imagen en nuestro cerebro y vemos. O el oído es algo maravilloso, o los pulmones, el corazón, ese músculo que bombea y no se toma nunca vacaciones, solamente hasta el día de la muerte. Pero es maravilloso, para mí eso es algo maravilloso. Y como Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios, ese es el deseo que nosotros, que de Dios para cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia, que tengamos una vida en abundancia, una vida en el espíritu, en el gozo. Él es el que nos provee el pan, el techo, ¿saben? El Señor dice que teniendo techo y comida, con eso vivamos contentos. Él no promueve la codicia y la ambición. Ese es un desvío de la fe. Él promueve es que vivamos en libertad, libre de deudas. Dígame, si tú eres padre o eres madre, ¿tú deseas para tus hijos que ellos vivan endeudados? Que deban la carrera, que deban la vivienda, que deban todo lo que es la ropa, que vivan endeudados. No. ¿Tú deseas que ellos estén enfermos? Yo te hago esa pregunta sincera. O si tienes nietos, ¿tú quisieras que tu nieto tuviera una enfermedad autoinmune? Cierto que tú dirías, no, yo no quiero eso para mis hijos, mis nietos, yo quiero verlos sanos, bendecidos, que tengan trabajo, que tengan libertad, que no vivan endeudados, que tengan buenas relaciones, buenos matrimonios. Ese sí es, el Señor Jesús dice en el Padre Nuestro, acuérdense que sí, en Lucas, que si nosotros siendo malos deseamos cosas buenas para nuestros hijos. Yo te hago una pregunta, ¿será que Dios nos quiere vernos enfermos, endeudados, fracasados, vueltos nada? Yo no creo eso. Yo creo en un Padre amoroso, en un Padre que lo quiere uno ver bien. Y ahí tiene uno mucho que ver qué imagen uno tiene de Dios. Quizás uno la tiene según la familia en que creció. Y no es de condenar. Hay personas que crecieron sin papá, sin mamá, que la vida ha sido supremamente adversa. Pero la buena noticia es que ahora tienes un Padre que realmente se va a hacer cargo de ti. Y el comienzo de ese hacerse cargo es esto: una vida en libertad, una vida en abundancia, una vida llena de paz. Y para empezar hay que ser sincero con Dios. La Biblia dice que si confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo entran las ataduras demoníacas? Porque el diablo lo encadena a uno. O cómo ser libre también de la iniquidad o los malos conductas. Y lo primero es reconocer. Por eso vamos a pedir que la verdad que tiene nombre, que es una persona y es Dios mismo, que su amado y santo Espíritu, que es llamado Espíritu de verdad, y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús en su última noche reveló tremendas cosas a sus discípulos en la última cena. Una de las cosas ahí en Juan 14, les dijo, yo no los voy a dejar solos, yo les dejaré el otro, el ayudador, el consolador, el defensor, dice una traducción, nuestro defensor, el Espíritu de verdad.
Entonces es Él el que nos va a ayudar a reconocer qué iniquidades o cosas que uno tiene que están mal y que uno está acostumbrado a hacer. Y si hay ataduras o obra demoníaca en nuestra vida, ¿cómo se reconoce una cosa demoníaca? Que nos domine. Lo que les decía, no todo me es permitido, pero no dejaré que nada me domine. ¿Qué nos controla nuestra voluntad? Que todo hecho no yo quiero, pero entra en mí una ansiedad y me hace fumar, por ejemplo, tabaco. O comer. O que me lleva me despierto, como dicen, con el mico al hombro, con el pie izquierdo, o sea que me levanto de mal genio y maltrato a mi familia, y es una conducta dañina, a veces una ira incontrolable. Eso ya hay una señal y de una atadura. Entonces primero identifiquemos. Primero, ¿cómo entran estas cuestiones? Una es la herencia. Otro, la práctica del pecado. Les voy a poner un ejemplo muy conocido y universal. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y había alguien que seguía a Jesús, uno del equipo muy íntimo y personal del Señor, tanto que el Señor lo llamaba su amigo, o sea, era amigo del Señor Jesús. ¡Qué privilegio! De toda la humanidad, este hombre tuvo el privilegio de haber nacido en la época que estaba Jesús aquí en la tierra. Y de toda la humanidad, él tuvo el privilegio no solo de estar físicamente vivo con Jesús, físicamente y en la carne aquí en la tierra, sino fue llamado a ser de las personas que él quería preparar para llevar la buena noticia de salvación a la humanidad. Estoy hablando de Judas Iscariote. Él era amigo del Señor y él en el equipo apostólico era el encargado del dinero, de las ofrendas. Ustedes saben que el Señor dejó su profesión, que por 30 años ejerció, o sea, no por 30, a los 30 años empezó su ministerio, pero él desde muy joven, su padre José era carpintero y él aprendió ese oficio. A veces uno se le olvida, pero el Señor era un carpintero. En esa época los carpinteros ayudaban a construir casas, o sea, suena, pero era un albañil, el Señor Jesús, ese era su oficio. Y él dejó todo eso porque el Señor le dijo, te necesito para mi obra. Y las personas que son llamadas, somos llamados a servirle a tiempo completo al Señor, dejamos nuestras profesiones y nuestros oficios y nos dedicamos pues a proclamar las buenas noticias. El Señor Jesús lo hacía y el Señor, Dios Todopoderoso que lo llamó, lo sostenía. Él pone en el corazón y dice en los evangelios que muchas mujeres seguían a Jesús, y en eso sí las mujeres tienden a ser más generosas que los hombres. Ay, es que los hombres somos tenaces con el tema del dinero. Y muchas sostenían al Señor con sus bienes, les decían, mira, Señor, yo sé que vas a ir a Betfagé o a Galilea y eso no es gratis, allá tienes que pagar una posada, tienen que comprar pan, mira, te vamos a dar estos denarios, estas monedas de plata o de oro, o estas perlas, o este dinero para el sostenimiento tuyo y de la gente que estás formando, estos discípulos tuyos. Entonces me imagino que Judas Iscariote administraba eso, pero él amaba el dinero. Y a veces me pregunta, ¿será que el Señor Jesús no sabía eso? Sí, el Señor sabía eso, y el Señor él siempre es confrontacional y nos confronta a nosotros, a todos sus seguidores y discípulos. Y él permitió que él administrara el dinero para que él mismo conociera su corazón. Yo creo que Judas robó, la primera vez que robó. Y se embolsilló algo de lo que le dieron a Jesús, al Señor Jesús en su ministerio. Pero no le bastó con eso. Cuando se acercaba el día del sacrificio, comenzó a aumentar la opresión espiritual. O
Ustedes tienen que saber que los demonios son reales. Y esa última semana había una guerra espiritual terrible. Satanás ya había intentado hacer caer a Jesús en el desierto. Acuérdense, en la tentación de Jesús. Él usaba gente, endemoniados. Comenzaron a calumniarlo al Señor. Comenzaron a decirle que él quería destruir el templo. Y tergiversaron algo que él había dicho, que él decía: destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Estaba refiriéndose que el nuevo templo de Dios íbamos a ser nosotros los creyentes y nuestro cuerpo. ¿Tú sabes que eres templo del Espíritu Santo? ¿Sí me estás viendo? ¿Sí me estás escuchando? Tú puedes poner tu mano aquí y decir: el Espíritu Santo está dentro de mí, ahora tú eres el templo de Dios. Y todos los creyentes sobre la tierra somos piedras vivas que construyen un templo para el Espíritu de Dios en esta tierra. Ese es el nuevo templo de Dios. Ese es el tercer templo. Somos nosotros ese templo del Espíritu Santo. Pero los enemigos de Jesús tergiversaron todo esto y decían: no, él que está en contra del templo. Y como en esa época el pueblo de Israel amaba el templo de Dios, era un templo hermoso, casi que amaban más el templo que al Dios que habitaba el templo, a la casa de mi Padre, como decía el Señor Jesús de ese templo, la casa de mi Padre. Y porque los hombres tendemos a la idolatría. Entonces nosotros tenemos que identificar cómo entraron. Entonces el pecado consentido, y Judas, yo creo que durante 3 años y pico que duró el ministerio de Jesús público aquí en la tierra, yo creo que hubo una convicción de él de que él era ladrón, pues porque se cogía el dinero que no le pertenecía, sino era del ministerio, era para el sostenimiento del Señor, de los discípulos. También de ese dinero daban a los pobres, ayudaban en la obra social, pero él quería ese dinero para sí mismo. Y el amor al dinero es raíz de todos los males. Y Judas Iscariote lo consintió tanto que la noche de la última cena dice que el Señor dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Jesús ya lo sabía. ¿Por qué? Porque Judas unos días antes ya había contactado a los fariseos. Les dijo: yo les voy a entregar a Jesús, lo voy a traicionar, pero no va a ser gratis, va a ser... Él ya había negociado un precio: 30 monedas de plata ustedes me dan y yo se los entrego. Un día que los discípulos estén descuidados, yo se los entrego y yo les aviso el día y la hora. Y la Biblia dice que en la última cena él comió del mismo plato de Jesús. O sea, tenían tal confianza que comían. Por ejemplo, tú estás comiendo algo y a que no te molesta que tu esposa te coja algo de tu plato. Ay, no le coja, porque uno es así de malo. Pero había tal confianza que él comió el mismo plato del Señor Jesús. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. El Señor ya había visto el corazón de Judas, que él definitivamente amaba al otro señor. ¿Cuál era el otro señor? El dinero. Entonces, ese otro señor invadió el corazón de Judas Iscariote, y ese otro señor era el dios Mamón, Satanás. Realmente la Biblia dice que Satanás tomó control completo de Judas. Y ahí mismo salió de esa cena. Lo sabía Jesús, nadie más. Ningún discípulo sospechó. Digo: se fue Judas, debe ser que fue a llevar, ahí dice el texto bíblico, fue a llevar algo a los pobres. Tomándole el control total de Judas, Satanás hizo lo que hizo a través de Judas. Pero Judas no es que era inocente, no fue el diablo en mí que hizo esto, no, él el responsable, culpable. Cuando en el huerto de Getsemaní se acercó a Jesús y le dio un beso para que en la oscuridad, ustedes saben por qué lo hizo. Los que viven en el campo lo pueden entender. Cuando en el campo, especialmente si no hay luna llena, es oscuro, oscuro. Entonces fueron con los guardias del templo con antorchas, pero de noche no se veía. Era un grupo de personas ahí, barbos y gordos, digo yo, y no reconocían quién era
quién era el Señor Jesús, necesitaban a Judas para que lo identificara efectivamente al 100% para poderlo capturar. Y por eso Judas se acercó y le dio un beso. Me imagino que le dijo a los soldados: al que yo me acerque y salude es él. Y así lo pudieron reconocer, y Jesús le dijo: con un beso traicionas a amigo, le dijo, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. O sea, esa es una historia tremenda. Después de esto, este hombre entró en un, porque así Satanás le trajo condenación, dijo: entrega a un hombre justo, y devolvió el dinero en el templo, y no se lo quisieron recibir los fariseos. Después se suicidó. Miren la obra de Satanás: matar, robar y destruir. Le robó la fe, le destruyó la vida totalmente, todo porque su amor y su idolatría al dinero y al poder y al, yo no sé, a este mundo, hizo que Judas traicionara a Jesús. Entonces fíjense, una persona que estuvo tan cerca del Salvador del mundo en carne y hueso, lo perdió todo por el amor al dinero. Entonces es una historia que uno debe tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que uno ama más en el corazón? ¿Qué es lo primero en el alma de uno? Y como el hombre que no tenía fe para ver libre a su hijo, le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Uno le puede decir: Señor, ayuda a mi debilidad, mi incredulidad. Quizás yo amo el dinero, o quizás amo el pecado, y al continuamente amar el pecado, el bien, pueden venir ataduras demoníacas, porque ustedes saben que hay una maldición en Satanás, que en el huerto del Edén el Señor dijo: del polvo de la tierra vas a comer. ¿Y de qué fuimos hechos los seres humanos? Del polvo de la tierra. O sea, Satanás huele cuando hay carne en los cristianos, cuando los creyentes dejan de buscar de Dios, de congregarse, de tener una relación real con el Espíritu de Dios, con Dios Padre, con el Señor Jesús. El diablo lo percibe, lo huele, se hace uno visible al enemigo y blanco de Satanás. De ahí la importancia de que las anteriores clases que vimos de una relación con Dios no sea una clase un día, sino que todos los días tomes tú la decisión. Es una decisión que tienes que tomar. Hay cosas, y cómo podemos ser libres: con la ayuda del Espíritu Santo. Él rompe las cadenas demoníacas, pero Él no nos va a obligar. Y ahí es donde uno debe tomar decisiones. Uno sí puede tomar la decisión de decir: no más, no quiero más que este carácter que es dañino para mi familia, no quiero más esta inclinación a coger lo ajeno, a robar, no quiero más esa inclinación a mentir, no quiero más esa inclinación a ver y a codiciar, y a ese comportamiento del niño. No más, no quiero ser más envidioso y celoso. Hay muchas detonantes. Por ejemplo, la envidia es, alguien decía, pues es cuando uno codicia lo de los demás, pero quizás creciste con muchas falencias, con injusticia, y tiendes a tener celos y envidia de las personas que les va bien, así sea tu hermano, tu hermana, me refiero a la físico, de carne, la carne de tu familiar, de tu familia, y tienes celos. Los celos es una emoción muy fuerte, es destructiva. De hecho, uno de los sentimientos que más tenían los enemigos de Jesús eran celos, porque veían cómo las multitudes seguían a Jesús y ellos anhelaban el éxito y el amor de la humanidad. Tenían un corazón conforme a los hombres, como el rey Saúl. Le interesaba mucho la aprobación de la gente. Y cuando veían el éxito de Jesús, que el Señor no le interesaba eso, Él quería era la salvación de la humanidad, y vino con una misión que pocos hombres podríamos llevar, que era la misión de ser el Cordero de Dios que iba a quitar el mundo, el sacrificio. Ese Jehová, provisión que Dios le dio a Abraham en el monte Moría, de ese carnero, ese era Jesús reemplazando a Isaac. Esa misión de ser ese Cordero Pascual. De hecho, por estas fechas que estamos haciendo, se está celebrando la Pesaj en Israel, la fiesta de la Pascua. Ese Cordero Pascual
esa misión. Él estaba enfocado como una flecha a esa misión. Pero los fariseos, sí, llenos de celos, de envidia, lo entregaron a los romanos para que lo mataran, cómplices de esa maldad. Pero si hay eso, porque eso está en nuestra naturaleza, nosotros no somos mejores que ellos. No caigas en el error de juzgar a esa generación. Somos igual, llenos de celos, de pasiones desordenadas, de maldad. Pero ¿cuál debe ser la diferencia? La diferencia es podernos acercar con un corazón sincero y pedirle a Dios la liberación de esas ataduras. Yo les voy a nombrar algunas. Por pecado continuado, la codicia, la falta de perdón. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando uno no perdona, crece en uno una atadura espiritual llamada raíz de amargura que contamina a todos los demás. Es fácil de reconocer y no es que Dios nos condene. La otra vez les hablaba del testimonio de este director de fútbol que era violento, que peleaba con los árbitros, con los jugadores, maltrataba, era bocón, decía groserías. Pero cuando vi el testimonio de este hombre y en esa película, que es de hechos reales, estoy hablando de algo que le sucedió a este hombre, fue porque su hija murió en un accidente y él no pudo estar con su hija. Él se condenaba que por su profesión él la abandonó, en cierta manera no le prestó atención a su hija, y cuando la perdió, él la amaba. Pero a veces eso pasa, ¿no? De hombres que se meten tanto en su profesión que creen que sus hijos van a estar toda la vida y él estaba amargado con él, se condenaba a su matrimonio, perdió su matrimonio por eso. Y por eso esa raíz de amargura en su vida, ese dolor, esa falta de perdón a sí mismo o contra alguien, y eso inundó su alma de odio y de amargura. Llega a tener una atadura espiritual allí, porque el diablo toma ocasión y llena de odio y de amargura y de maldad a las personas que no han perdonado, y un odio hasta homicida. Si has visto los crímenes pasionales en las noticias, muchas veces son surgidos de un odio, si hubo una traición, por ejemplo, pasional, de un hombre que fue traicionado por una mujer o viceversa. Las personas con esa atadura llegan a hacer cosas terribles, hasta matar a la mujer o al hombre que propinó esa traición, por ese odio y esa amargura en su alma. Estoy hablando de cosas extremas para que tú puedas identificar en qué grado está tu vida. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos revele qué ataduras puedes tener. Mientras la clase que yo he dado, yo creo que sinceramente que Dios puede mostrarte qué puedes tener, y vamos a pedir a Dios liberación. ¿Cómo se obtiene esa liberación? ¿Cómo se logra? El Señor dice, es que por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, decía él. Es por el poder del Espíritu Santo. Y en esto vamos a pedirle al Señor que obre esa liberación de tu vida. Yo quiero que prepares tu vida. Vamos a pedirle al Señor que venga ahora y traiga liberación. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos. La Biblia, lo primero vamos a confesar. Yo te voy a guiar en este proceso de liberación. Es muy sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque es Dios el que lo va a hacer, no soy yo. Es el Espíritu de Dios. Tú simplemente sé sincero y vas a cerrar los ojos, o si los quieres tener abiertos, como quieras, pero nos vamos a acercar a Dios. La Biblia dice, acerquémonos pues a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces, acerquémonos a Dios y vas a decirle con un corazón sincero, le vas a decir, Padre Celestial, yo reconozco que yo he practicado el pecado y que por ese pecado han venido cosas malas a mi vida. Ruina, enfermedad, escasez, odio, amargura, celos, envidia, que he actuado mal, que he hablado mal de otras personas, que me he comportado mal con otras personas. Hoy
te pido perdón. Te pido perdón por el amor al dinero que ha generado en mí acciones malas y perversas. Te pido perdón si he cometido pecados sexuales. Hoy también perdono si he sufrido abuso. Saben, los abusos sexuales traen ataduras de confusión de género. Un hombre pensando que es mujer por dentro o una mujer pensando que es hombre por dentro. O quizás lo heredaste. Hoy te pido perdón por el pecado en mi familia. En mi familia hubo idolatría o pecado sexual o adicción al trago, a las drogas, a algo, adicción al juego, por ejemplo. Hay personas que sus padres perdieron todo por el juego, los casinos. Hoy dile, Padre, hoy quiero ser libre de esa herencia a las adicciones o a la idolatría o al ocultismo. Quizás mi familia fue inclinada a la brujería y al ocultismo. Hoy te pido perdón, Señor. Tú dices, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y yo te quiero conocer, Espíritu Santo de Dios. Entra en mi vida y libérame. Y hoy tomo la decisión, y yo te animo a que tomes la decisión. Como algún día voluntariamente o en ignorancia le abriste la puerta al diablo, por decirlo así, al pecado y a Satanás, ¿sí? Hoy tomo la decisión de decirle, basta ya, no me va a dominar más eso. Hoy renuncio a ti, dile al diablo, yo renuncio hoy a ti. Y llámalo por el nombre. Si es pecado sexual, dile pornografía o prostitución o masturbación, no sé qué pecado sexual, si es la maldad, la codicia, el amor al dinero, dile yo renuncio a ti, demonio. Espíritu mamón, así se llama en la Biblia. Hoy renuncio a ti, al odio, a la amargura. Hoy perdono. Es importante que hoy digo, yo perdono a las personas que me hicieron daño. Si es confusión de género, digo, yo renuncio a la sodomía y a la confusión. Si es ateísmo, si es frialdad, es incredulidad, dile, Señor, yo renuncio a la incredulidad en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Señor Jesús, que me liberes. Entra en mí, Espíritu Santo, y yo voy a orar por ti. Dice que en el nombre de Jesús se echa fuera todo demonio. Y yo le ordeno a esos demonios salir fuera de las personas que nos están viendo. Fuera. Aún demonios que causan enfermedad se van fuera. Suelta los huesos de las personas, el cuerpo de las personas, la mente de las personas que me están viendo. Se va fuera esos espíritus inmundos. En el nombre de Jesús ordeno que se van fuera esos demonios. En el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, hay un texto bíblico que te quiero leer antes de finalizar esta clase. Dice así en Mateo 12, 43, 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Mira, escúchame bien, desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y se refería a la generación que había conocido la verdad y la había rechazado, pero no es tu caso. Tu casa debe estar llena y llena del Espíritu Santo. Ahora vamos a orar, vas a decir, Espíritu Santo, lléname de ti. Levanta tus manos y el Espíritu Santo llena la casa. Llénala. Ven, dile, bienvenido Jesús a mi vida. Llénala, límpiame con tu preciosa sangre y rompe toda cadena de Satanás, toda adicción, toda atadura en mi vida demoníaca. Libérame, Señor.
Señor. Yo renuncio a esa atadura y yo creo en el poder de Dios. Díselo. Yo creo en tu poder. Libérame, Señor. Y también, Espíritu Santo, regenera mi vida. Hoy tomo la decisión de dejar esa inclinación natural que tiene mi alma a la maldad. Tú sabes cuál es tu mayor inclinación. Tú no me condenas, Jesús. Gracias por esta liberación tan grande. Voy a cuidarla, voy a buscarte, voy a leer la Biblia y quiero cambiar. Hoy tomo la decisión de cambiar. Ayúdame, Espíritu Santo, a amarte con pasión. Jesús, amarte con pasión. Que yo sea un hombre caliente, lleno del Espíritu Santo. Un discípulo tuyo, y tomo esa decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te felicito. Gracias por estar en esta clase. Las siguientes clases van a ser maravillosas.